Buenos días otra vez. Bueno, pues va a ser una terminación interminable, porque otra vez me he vuelto a extender, ¿verdad? Y ya sigamos con este capítulo. Y estaba diciendo y digo, cerca del final de estas reflexiones sobre religiones y filosofía, tal vez sea el momento de una reflexión final, una especie de resumen totalitario del intento desesperado por encontrar una explicación racional sobre los misterios y contradicciones de los seres humanos, de las desesperadas esperanzas, lo diré, de las desesperadas esperanzas que anidan en todos y cada uno de nosotros, sobre la locura de la realidad toda, tanto interior como exterior, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los misteriosos procesos de la conciencia, sobre el inexplicable milagro de que la energía se haga materia y vida, que ha desembocado en conciencia de sí o de fuera de sí, y como consecuencia la interrogación permanente sobre esta capacidad pensante y el universo intelectual abierto con esta facultad que ha sido durante milenios la principal ocupación y preocupación de los religiosos y de los filósofos. Como se ha intentado desarrollar en las páginas anteriores, que simplificando la situación a extremos son casi lo mismo, separados únicamente por la creencia o no de una inteligencia rectora haya creado este escenario incomprensible y toda la vida que contiene o pueda contener, lo que supone que algunos científicos no sean creyentes creacionistas o que los religiosos no tengan dudas más que fundadas por ser incomprensibles desde la razón que se justifique la creación de un universo inconmensurable para dotarnos de un hogar solo para nosotros, sobre un minúsculo planeta, cerca de ninguna parte, lo que parece ser un acto sin sentido, una teoría tremendamente reduccionista que pertenece al mismo delirio antropocentrista que hacía al hombre el centro de la creación y a la Tierra el centro del universo. Si dejamos fuera de esta ecuación final al juicio de cada cual, ya que nadie puede probar ni nadie puede refutar si Dios existe o no, todo el inmenso resto son los infinitos frutos de la actividad consciente de los seres humanos. El pensar y pensar sobre el pensar, que han desarrollado a lo largo de los tiempos modelos de sistemas articulados de pensamientos orientados a la explicación más o menos acertada y más o menos racional de todo lo que la inteligencia puede ver, deducir, interrogar, imaginar o soñar, y sobre todo lo que se puede opinar, interrogar y proponer para su análisis en cualquier materia. Esta es la verdad de la inteligencia humana. Esta es la verdad de la inteligencia humana, lo que nos da la capacidad para deducir, interrogar, imaginar, soñar, opinar, interrogar. El conocimiento debe de ser el campo más abierto de la humanidad. Dejemos que la inteligencia pregunte, indaga y vaya hasta sus últimas consecuencias. No cerremos el mundo con dogmatismo sin sentido, con temas que no se pueden demostrar. Por supuesto, libertad absoluta para el que quiera creer lo que quiera creer, no faltaba más. En fin, hay gente que se dedica a la halterofilia y otros a la filatelia. Lo que usted crea, lo que usted quiera creer, pero deje a los demás que crean y que piensen lo que puedan y quieran pensar. Y dejando a Dios a la decisión de cada cual y desnudando de ambiciones, riquezas, protagonismos, fanatismos, absolutismos y dominios a las religiones, lo que queda es que todas las religiones son en el fondo la misma religión que intenta proporcionar esperanzas inmensas de justicia, fortuna, consuelo, esperanza y vida eterna a lo trascendental, un inmenso paño de lágrimas para las miserias de la condición humana, alguna instancia superior donde acudir con nuestras penas y a quien rogar por nuestras carencias y por la solución sobrenatural de nuestras desgracias, y lo más importante, la propuesta de un sistema moral que nos permita vivir con uno mismo, con nuestras familias, con nuestros vecinos y con el resto de los seres humanos. Propuesta idealizada. Sería tan hermoso que algún día llegamos a ello en un clima de benevolente civilización plena de compasión y caridad con nuestros hermanos existenciales. Si es muy fácil. Si es muy fácil, lo vuelvo a repetir. Y dejando a Dios a la decisión de cada cual y desnudando de ambiciones, riquezas, protagonismos, fatanismos, en ganas de dominios, absolutismos, tener presas a sociedades enteras, a las religiones, lo que queda es que todas las religiones son, en el fondo, la misma religión que intenta proporcionar esperanzas inmensas de justicia, fortuna, consuelo, esperanza y vida eterna en lo trascendental. Un inmenso paño de lágrimas para las miserias de la condición humana, alguna instancia superior donde acudir con nuestras penas y a quien rogar por nuestras carencias y por la solución sobrenatural de nuestras desgracias,
por la enfermedad de nuestros hijos, por la pérdida de los seres que queremos, y lo más importante, la propuesta de un sistema moral que nos permita vivir con uno mismo, con nuestras familias, con nuestros vecinos y con el resto de los seres humanos. Esto es una propuesta idealizada. Sería tan hermoso que algún día llegásemos a ello en un clima de benevolente civilización plena de compasión y caridad con nuestros hermanos existenciales. El principio de resumen final de todas las religiones es amar los unos a los otros. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí empiezan y ahí terminan todas las propuestas morales de todas las religiones y de todas las filosofías. Tan simple, joder, tan simple. Vivir y dejar vivir. Y ayudar a los demás en lo posible. Si se quiere resumir la filosofía a lo que en el fondo realmente y únicamente es, vemos que la única verdad filosófica es la inteligencia humana analizando la realidad en su totalidad. Al ser humano en su totalidad y a toda la fenomenología que se manifiesta en otra consciencia intentando encontrar la explicación del todo a la vez que intentar separar lo cierto de lo falso. Y ya está. La filosofía es el análisis de la realidad. Y ya está. Este inmenso y prodigioso árbol intelectivo poblado de pensadores de enorme capacidad que han ido proponiendo sistemas de pensar y teorías como fruto resultante de sus reflexiones desde muy diversos puntos de partida y de posición, que algunos han convertido en movimientos, en escuelas de pensamiento, que paso a paso normalmente, o en torrente impetuoso algunas veces, han ido a lo largo de la historia iluminando el camino de la humanidad. Algunas veces, como ha sido también con las religiones, a mayor gloria del desarrollo de la humanidad, y otras veces, muchas, a su mayor desgracia, a tantos caminos cruentos y equivocados que nos empeñamos una y otra vez en recorrer, de tantas dominaciones abusivas de los unos sobre los otros, sin querer entender que todos somos uno y que uno somos todos. Todos. No nos cambia nada más que, en fin, en la cristalización de lo que somos capaces de entender del mundo y nos da opiniones distintas. Pero, joder, somos tan absolutamente iguales, todos deseamos las mismas cosas. Todos. En fin, tal vez algún día logremos empezar a madurar y entender temas tan básicos. Casi cada campo del conocimiento humano que se inicia o que se explora por primera vez es una y otra vez, a lo largo de los siglos, produce explicaciones que, dependiendo de la importancia de la penetración y de la originalidad del que lo propone, puede terminar siendo un movimiento filosófico donde otros muchos pensadores o epígonos se suman como seguidores o se posicionan en su contra, y todos aportando sus puntos de vista a la teoría propuesta. Curiosamente, de todas las grandes civilizaciones antiguas sabemos mucho más de sus religiones y muy poco de su filosofía, de su pensamiento no religioso. Todas nacieron cerca de los grandes ríos y todas fueron dirigidas en sus aspiraciones y esperanzas de organización social bajo la inspiración y el dominio de las religiones, en Mesopotamia, en Egipto, en India, excepto el humanismo moral del budismo y del jainismo, que no son teístas, también con las excepciones parciales de esa mezcla de religiones y filosofías morales y humanísticas de China, con el taoísmo y el confucianismo, hasta la cristalización durante el periódico grecorromano del pensamiento racional, también fuertemente marcado y conviviente con las religiones. De Grecia, donde nace el concepto filosófico de la actividad consciente con la llamada ilustración presocrática jónica, hasta Sócrates y su parte prodigiosa de Platón y Aristóteles, y Roma, que lo tomó para sí y lo hizo suyo, ya que conquistó Grecia, pero a su vez fue conquistada por Grecia. Roma se quedó con Grecia y Grecia se quedó con Roma. Gracias a Dios. Nadie hasta el momento ha podido dar una explicación total, no solo de la realidad, ni tan siquiera del ser humano, que es justo lo que tenemos más cerca, y que es justo el principio y el final de todo, y que es justo lo que menos conocemos, el imposible mandato délfico y socrático: hombre, conócete a ti mismo, y conocerás a todos, entre guiones, y al universo y a los dioses. Cada nueva propuesta en cualquier campo abre campos de estudio y da lugar a una nueva realidad, a una nueva teoría, a ensanchar el conocimiento. Y casi todo ilumina o resalta algo desde su campo de estudio. Pero es necesario recordar el consejo de la Sibila: te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera de ti. En ti se halla lo oculto, el tesoro de los tesoros. ¿A que sí? Joder, lo dijo la Sibila. Vamos a repetirlo porque es hermoso. Te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera de ti. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Todo, o la mayor parte, son solo explicaciones tentativas que algunos se empeñan en que sean verdades absolutas, olvidando que la filosofía
no es la sabiduría, no es el conocimiento absoluto, solo es la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la custodia y el desarrollo del conocimiento, ya que todos deberíamos saber que la única verdad absoluta de filosofía solo es la propiedad de Sócrates y es solo sé que nada sé. Toda la historia de la filosofía es intentar salir de aquí, de este acertado y modesto pensamiento, y algo vamos avanzando muy lentamente mediante la lógica y el método del análisis crítico sobre la verdad, la existencia, el conocimiento, en todos los órdenes del saber humano, considerando a todos y a cada uno de los seres humanos como una sola unidad, cierta escala universal, y a toda la múltiple realidad como una sola unidad, cierta escala universal del mismo muro de la realidad para todos. Repito una vez más que lo que es racional es real y lo que es real es racional. Lo no racional es el dominio de la imaginación sin asideros, de los delirios tantas veces hermosos en su fecunda irrealidad, las fantasías propias de los sueños y el reino del más hermoso universo jamás superado, la aprensión de la inefable, la poesía. Pero esos delirios no son dogmas, ¿de acuerdo? En la historia del pensamiento filosófico se han ido agrupando tendencias de pensamiento que siempre han intentado convertirse en las vías principales para explicar la realidad. Pero la vía principal son todas ellas y muchas más que iremos descubriendo, o tal vez ninguna. En general, estos son los principales: racionalismo, estoicismo, hedonismo, epicureísmo, cinismo, idealismo, realismo, escepticismo, dogmatismo, naturalismo, empirismo, criticismo, positivismo, pragmatismo, humanismo, existencialismo, nihilismo y estructuralismo. Bueno, pues yo de todo lo que conozco cojo lo que creo que es verdad. No tengo ningún pudor, ni quiero pertenecer a ninguna escuela, no quiero ser nada más que yo mismo en lo que me sea posible. Y dejo intencionadamente fuera como movimientos filosóficos a la escolástica y al marxismo. La primera por ser una posición intelectual más religiosa que filosófica, teológica, ya que intenta filosofar sobre la realidad, sobre la base de la existencia de Dios sin otra alternativa, y si no hay duda crítica y opciones, no hay filosofía. Y la segunda por ser más un movimiento político que una corriente filosófica, ya que considerar al marxismo como filosofía sería tan indigno como considerar al nazismo como filosofía. Ambos han sido solo un inmenso horror, una inmensa tragedia, una lepra purulenta sobre el dolorido cuerpo de la humanidad. Si un ser humano se acerca a estos conocimientos con el alma desnuda, sin ninguna pretensión de magisterio intelectual, son con el ánimo de saber tentativamente qué es él como ser humano y qué es la realidad, tanto en sí como fuera así, comprobará que solo tiene una herramienta que está a la base de todo: su capacidad consciente, su inteligencia, el milagro de poder pensar y reflexionar sobre sus propias reflexiones, armado con su única cualidad máxima y rectora de todo, la razón, con la sola asistencia real y veraz de la lógica. Ahí empieza y ahí termina todo. Todo empieza en Sócrates y luego termina en Sócrates para la civilización occidental y seguramente para el mundo. Él nos marcó el inicio del gran camino pensante y en ello estamos. Y todo descansa sobre esta única verdad fundamental que cristalizó para el mundo hace 2500 años, después de Sócrates en el siglo XVIII, con Descartes, con Kant, al salir de la autoculpable minoría de edad, entre comillas, salir de la autoculpable minoría de edad en la que está la humanidad, y con la Ilustración. El mundo, la realidad y el ser humano solo se pueden explicar desde la razón, tentativamente hasta donde podamos llegar y hasta donde la razón y el pensamiento coherente y honesto nos lleve sin ninguna barrera y sin ninguna frontera final. Todo el desarrollo exponencial de la civilización humana en estos últimos siglos, con sus muchas dudas y con sus muchas sombras, son el fruto de este concepto, que el mundo se puede explicar desde la razón. Y el resto es el ser humano en toda su contradictoria magnitud, capaz de lo mejor, capaz de lo peor, iniciado por él y por él desarrollado, ya que él es el autor y el destinatario absolutamente de todo que a lo largo de los milenios hemos sido capaces de ir aportando a la inmensa bolsa común del conocimiento humano. Esto es justo la gran aventura humana y esto es justo el humanismo en su magno sentido. La bolsa inmensa del conocimiento humano que vamos aumentando entre todos, y el humanismo en su magno sentido. Y si no eres religioso y quieres algún apoyo a lo largo del real de la vida, sabiendo cuál es nuestro trágico e ineludible destino, solo se me ocurre recomendarte el más triste pensamiento de la filosofía más triste: el nihilismo. Abrir comillas. Al final todo es nada y por tanto nada tiene sentido. Bueno, pues si no tienes otro apoyo, en eso te puedes apoyar. Sobre todo a nivel individual, ya que este nivel no puede ser más cierto. La vida solo es volver uno a uno a la nada de donde procedemos. Eso es la vida. Lamentablemente, nacer, pensar, sufrir, correr, agobiarse, preocuparse
y volver a la nada donde procedemos. Pero sin caer en la angustia vital, aunque tan difícil sea, ya que la angustia vital es morir anticipadamente. Pero absolutamente contrario, justo lo contrario es a nivel de la humanidad donde todo tiene sentido y tal vez futuro. Si somos capaces de salir de esta situación de incivilizada, insolidaria, tecnobarbarie mezclada de primitivismos e ignorancia, donde la humanidad nos encontramos en estos momentos, y si fuéramos capaces de abrir las puertas del esplendoroso destino que nuestro nivel consciente nos demanda, ¿daremos la talla necesaria? ¿Llegaremos a ser lo que imperiosamente necesitamos ser para que la humanidad tenga un futuro a la altura de nuestra dignidad y condición? Pero sin olvidar que si la humanidad fracasa y desaparecemos, sea por nuestra propia locura, lo que realmente puede ser bastante probable, como estamos viendo aterrados por el abismo abierto a nuestros pies, simplemente por un virus descontrolado, y casualmente descontrolado el virus que nos está matando, bueno. O sea, por accidente geológico, astronómico, cosmológicamente el tema no tendría la menor importancia. Volveríamos al vacío, a la nada de la que procedemos. Nadie quedaría ni para llorarnos, ni para recordarnos, ni para cantar nuestras inciertas glorias. Y como coraza para los vaivenes trajes de la vida, solo se pueden aconsejar las propuestas de los estoicos. Controlar, relativizar y minusvalidar las situaciones que conturban tu vida y la hacen desgraciada mediante la educación del ánimo y el aceramiento del carácter ante las adversidades. Disfrutas de las alegrías del pensar y del vivir, mientras duren, que es muy poco, y aleja de tu ánimo las penas y si no puedes, súfrelas con resignación, ya que con gracia resignada nos recomendó el refranero popular. No hay pena que 100 años dure, a lo que el burlón añadió, ni cuerpo que lo resista, ni cuerpo que lo resista. En esencia profunda, toda la historia de la humanidad no es otra cosa que nuestra historia de irracionalidad, salpicada de sueños y esperanzas, miedos y desconciertos, dominaciones y guerras, nuestra permanente ocupación de todos contra todos, incluyendo contra nosotros mismos, como Tucídides nos dejó dicho. La paz es solo un armisticio en esta interminable guerra nuestra, con percepciones de perfecciones posibles que debemos a las artes, con algunos deseos de racionalidad que debemos a la filosofía, la ciencia de todas las ciencias, más tarde en tarde las ciencias que van edificando y explicando la realidad, las religiones que nos proponen la eternidad y la trascendencia del ser humano, sueños de perfección moral, de los grandes utopistas morales y sociales, que no parece que podamos alcanzar, y muy distantes y muy difusas percepciones objetivas del yo, y muy distantes y muy difusos entendimientos del necesario orden moral relacional que la humanidad precisa angustiosamente en razón de su propia dignidad y como única vía para garantizar el futuro de la especie. Si no abrazamos las humanidades y la moral social con firmeza, no tendremos salida. Vamos caminos al desastre. Y este es el largo, solitario y angustioso camino que estamos recorriendo desde la ignorancia exigente y compulsiva y irracionalidad violenta que somos en esencia hacia la luz del conocimiento y de la consciencia que puedan alumbrar distintos escenarios de equilibrada autoaceptación y de civilizada concordia, tal vez algún día a saber finalmente qué somos, hacia dónde vamos y qué es la realidad de la que formamos angustiosa y desconsolada parte. Fronteras estas seguramente imposible. Y voy a las recomendaciones del final del capítulo y ya con esto terminamos. Y en la cuarta propuesta digo, la vida ha tardado miles de millones de años en llegar a producir sobre este planeta el más extraordinario milagro que conocemos, la vida consciente. Nunca conseguiremos mayor riqueza que la que se nos entrega en igualdad aleatoria por nacimiento a todos los seres humanos, la inteligencia. En ninguna parte de la vida o en nuestro intelecto está escrito que tengamos derecho a la felicidad, al amor, a la compasión, a la seguridad, a la perfección o a la justicia o a la vida eterna. Nada en la naturaleza indica que eso pueda existir, ni que puedan existir derechos o justicia en su desorden ordenado, cruento y exigente, la evolución de la vida. Pero en nuestra capacidad de análisis y reflexiva se esconden las herramientas conceptuales y morales que pueden permitirnos acceder a estos valores supremos a un cierto nivel de orden moral frente al caos existencial. Todo está en los trabajosos esfuerzos del hombre. Lo que sí están en nuestro intelecto, inscritas, son nuestras potencialidades conscientes. Su buen uso, su educación y su desarrollo es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Si tenemos alguna esperanza como especie, esta pasa necesariamente por el perfeccionamiento moral y cooperativo del yo de la especie
sobre el que todo se construye. No existe un trabajo más urgente para la humanidad que el camino de perfección del yo individual por medio de la educación que nos permita acceder con el yo colectivo resultante, con el yo de la especie, a las cotas de responsabilidad moral necesarias para poder liderar los enormes cambios, los enormes peligros y las enormes posibilidades que los desarrollos de los conocimientos están poniendo en nuestras manos. Por su propia esencia, la creencia o no de un destino trascendental para el ser humano pertenece a ese recóndito lugar del alma donde anidan los misterios últimos y primeros. Siempre será una asunción privada y personal. Sin embargo, la asunción moral de la existencia y la asunción moral de la existencia relacional sí constituye un obligado espacio común para todos los humanos. Es un necesario espacio común y es absolutamente necesario que lo tengamos asumido. Preciso es que filósofos, religiosos y diferentes científicos de las ciencias del hombre colaboren articuladamente en la construcción conceptual de un suelo moral consistente para toda la humanidad, donde mediante una educación común y universal en los grandes y valores morales se eliminen definitivamente de las culturas y de las religiones prácticas o creencias que limiten o menoscaben la libertad y la dignidad que por igual poseemos todos los seres humanos. Sobre unos firmes cimientos es posible construir cualquier edificio y cualquier futuro. Y me despido de esto con una maldición. Digo, malditos sean aquellos que de los más profundos temores y las más angustiosas esperanzas y desesperanza del ser humano, del perplejo desconcierto existencial que es nuestra común identidad básica, hacen rienda de dominio, lugar de ilícitos beneficios y bandera de enfrentamientos, violencias y muertes. Sí, malditos sean. Y aquí acabo este capítulo que para mí es importante, que es cuando hablamos de filosofía y de religiones. Un fuerte abrazo a todos.